Hablemos de la encuesta como tal. La encuesta debería ser una información de un momento, de una fotografía de un momento político, una información de un momento de opinión política en una sociedad. ¿Y si te dijera que no estás viendo la realidad, sino una versión manipulada de ella? ¿Y si las encuestas que ves todos los días no fueran una fotografía del país, sino una herramienta para controlar lo que piensas y cómo votas? Atención a esto, porque lo que está pasando en Colombia no es casualidad. Estamos en una de las elecciones más decisivas de nuestra historia. Y mientras el país cree estar informado, en realidad podría estar siendo dirigido. Hoy vamos a destapar una estrategia silenciosa, peligrosa y profundamente calculada. El bombardeo de encuestas como arma política. Una jugada que no busca medir la opinión, sino fabricarla. Y la gran pregunta es, ¿estamos eligiendo libremente? ¿O nos están llevando paso a paso a elegir lo que otros ya decidieron? Prepárate, porque lo que estás a punto de ver puede cambiar por completo la forma en la que entiendes estas elecciones. Y esa, digamos, es la razón de ser principal. Pero cuando la convierten en un instrumento de manipulación, pierde su esencia básica. No solamente su esencia ética, sino su esencia técnica. Y se convierte ya en esa brujería política, en esa hechicería, en esa adivinación. Y utilizo estos tres términos que quienes sin lugar a dudas más los comprenden son las comunidades de la fe en Colombia. Porque sobre esto hay mucho planteamiento y mucha enseñanza en nuestra fe, en nuestra Biblia, en nuestras creencias más profundas. Porque desde el punto de vista de la comprensión de esa enseñanza, lo que nos dicen es, mire, esas adivinaciones, esas hechicerías, lo que buscan es el engaño. Y el engaño a través de la alteración de la percepción de las personas sobre la realidad. Es decir, al revés de lo que debieran ser las encuestas, que es una lectura, una fotografía de la realidad, las convierten por el contrario, como la brujería y la adivinación, la hechicería, en una forma de alterar la realidad, para alterar la percepción de la realidad, para alterar la mirada de la realidad. Y entonces ya no se trata de leer qué ocurre y qué están pensando los colombianos, sino de empezar a meter otro tipo de narrativas para tergiversar y conducir como manada por cuenta de este ya ganó, este ya perdió, este ya se descolgó, este es el que va a ganar. Y antes que entrar a precisar las formas de manipulación y las consecuencias para la democracia de la manipulación, es muy importante hacernos una pregunta elemental. En un concepto realmente democrático, ¿es válido difundir como criterio electoral o como criterio de decisión del voto de los ciudadanos el quién va a ganar y no el quién debe ganar? Es decir, la pregunta que la construcción de un real criterio y una dirigencia cívica y democrática es sembrar como criterio fundamental de la sociedad que hay que votar por el que se cree que va a ganar y no por el que necesitamos históricamente, socialmente, económicamente, culturalmente, políticamente, que gane. Hoy más que nunca Colombia necesita algo más que votos. Necesita criterio. Porque elegir no es simplemente marcar una casilla. Es asumir la responsabilidad de decidir el rumbo de todo un país. En medio del ruido, de las encuestas, de las emociones y de las estrategias que buscan confundir.
Hay una pregunta que no podemos evadir. ¿Estamos decidiendo con criterio? ¿O estamos reaccionando a lo que otros quieren que creamos? Elegir bien no es seguir al que dicen que va ganando. Es pensar, analizar y preguntarnos, ¿qué es lo que realmente le conviene a Colombia? Porque cuando el criterio se pierde, la democracia se debilita. Pero cuando un pueblo decide con conciencia, nada lo puede manipular. Este no es un momento cualquiera. Es el momento de demostrar si somos una sociedad que sigue tendencias o una nación que toma decisiones con carácter. Porque en una democracia hay que hablar de democracia. Y no podemos perder de vista que la democracia es, en su esencia, la sociedad de mujeres y hombres libres. ¿Y qué es la libertad sino movernos y aprender a movernos en función de una conciencia? De esa conciencia donde se conjugan una razón, un argumento y, claro que sí, también un sentimiento. Y que el ideal de la democracia es que esa sociedad tenga la mejor cultura cívica posible para que el criterio de ese pueblo cuando deciden las elecciones pues sea el más acertado, el más fiel a sus principios y valores posible. Pero si quienes debieran comenzar por dar el ejemplo de qué debe ser la democracia, si estos dirigentes tuvieran un mínimo sentido de lo que significa formar y dar ejemplo, ser referencia, ser luz de una sociedad, no cometerían ese irrespeto que están cometiendo de creer que el pueblo, que hay que convertir al pueblo de la democracia en una masa del autoritarismo y del engaño y de la corrupción. Porque cuando uno observa las estrategias que tenemos al frente, la de la milicianización, que es amedrentar, hacer violencia y engañar, y sembrar más lucha de clases, más división y más odio. Y por el otro lado, de la candidatura del establecimiento tradicional, lo que vemos es que toda su estrategia se basa en intentar convertir el proceso electoral que vivimos en una guerra de encuestas, para intentar convertir esto en una verdadera montaña rusa de estados de ánimo, de miedos, de utilitarismos. Pues entonces realmente lo que estamos viendo es lo que hemos dicho desde siempre, y es que al frente ni los señores del pacto histórico y el petrismo, Iván Cepeda y la milicianización, ni los sectores del establecimiento tradicional entienden la democracia del pueblo, la democracia de los independientes, la democracia de los nuncas. Eso es cuando Abelardo y todos nosotros explicamos que esto tiene mucho que ver en que hay que superar a los de siempre para que llegue el momento de los de nunca, de los que nunca han respetado, de los que nunca tienen las oportunidades, de los que nunca dejan de trabajar, de los que nunca dejan de construir familias y de los que nunca dejamos de entender que nosotros no nos referimos a esa embeleco, dizque de izquierdas, centros, derechas, partiendo de la ignorancia intencional de creer que una sociedad se divide por ideologías, cuando por el contrario la democracia tiene que entender la unidad de un pueblo, de una nación, de un país para salir adelante. La realidad de un país no puede medirse por un partido político, ni por una ideología, ni mucho menos por los extremos que solo dividen y confunden. Cuando reducimos todo a izquierda o derecha, dejamos de entender lo que realmente está pasando, porque la realidad es más compleja, más profunda, y exige algo que hoy escasea: criterio. Elegir bien no es alinearse con un bando, ni repetir discursos, ni dejarse arrastrar por emociones o tendencias. Elegir bien es detenerse, analizar,
cuestionar y tener la capacidad de ver más allá de lo que nos quieren mostrar. Hoy Colombia enfrenta un momento decisivo, pero el verdadero riesgo no está solo en los candidatos, está en cómo estamos tomando las decisiones. Si elegimos desde los extremos, desde el miedo o desde la manipulación, perdemos todos. Por eso, más que nunca, necesitamos recuperar algo fundamental: la libertad de pensar, la capacidad de construir una opinión propia, sin etiquetas, sin presiones, sin caer en el juego de quienes quieren simplificar la realidad para poder controlarla. Porque un país no se construye desde los extremos, se construye desde la conciencia, desde el criterio y desde decisiones que realmente respondan a lo que le conviene a toda una nación. Esto además hay que comprenderlo porque esta manipulación de las encuestas, que es una manipulación de la propaganda, que es además un desprecio profundo por lo popular, porque entre otras cosas, quienes se dedican a manipular, quienes se dedican a sembrar una estrategia con base en el engaño, comienzan por pensar que el pueblo, que la sociedad, que Colombia es engañable. Y ellos podrán engañar unos círculos pequeños de sectores del establecimiento. Y los otros podrán engañar a los sectores milicianos y sometidos por la violencia. Pero yo estoy absolutamente convencido de que la inmensa mayoría de Colombia ha vivido también un proceso de independencia, de rebeldía creativa, de capacitación política, que no se deja engañar. Y lo que quiero, digamos, dejar más que en claro es que este es un ejemplo súper importante para entender que efectivamente sí tenemos visiones distintas, las distintas campañas sobre cómo apreciamos y valoramos y reconocemos a nuestro país, a nuestro pueblo del cual pertenecemos. Yo creo que la primera diferencia que ponemos de presente es que para nosotros el pueblo es respetable, de hombres y de mujeres libres, que aspiramos a que con base en razones, ideas y argumentos y su lectura lo más limpia y clara posible, tome su decisión de su voto. Y el llamado que hacemos a ese otro sector de la población, y sobre todo ese otro sector de la política, es que no se dejen engañar y no acepten por dignidad y por criterio convertirse en borregos, en masa, en colectivos enajenados, en milicias de un lado o en incautos y bobos del otro. Esto además no es nuevo. Los autoritarismos del siglo XX, el comunismo soviético, el estalinismo soviético, el fascismo de Mussolini en Italia, el nazismo en Alemania, todos construyeron su barbarie a través de la propaganda. Sustituyeron la política democrática por propaganda, engaño, convertir al pueblo en masa y rescatar la patria, defender la patria. Nosotros, defensores de la patria, cívicos, es hacer un llamado gigantesco en nuestras familias, en nuestros vecinos, en nuestros trabajos, en nuestras universidades, en nuestros colegios, en nuestros campos, en nuestros barrios, a que no caigamos en el embrujo y en la hechicería en la que nos quieren meter. Estamos viviendo un momento en el que la política ha dejado de centrarse en propuestas y ha pasado a jugar con percepciones. Ya no se trata únicamente de ideas o soluciones.
sino de quién logra posicionarse mejor en la mente de la gente. Y ahí es donde muchos están cayendo sin darse cuenta. Se ha instalado una dinámica peligrosa. Convertir la opinión pública en un terreno moldeable, donde lo importante no es la verdad, sino lo que parece ser verdad. Cuando eso ocurre, el ciudadano deja de ser protagonista y pasa a ser influenciado. Y una democracia donde el ciudadano no decide con claridad es una democracia debilitada. El problema de fondo no es que existan encuestas, ni debates, ni campañas. El verdadero problema es cuando esos elementos se utilizan para condicionar decisiones en lugar de informar. Cuando se empuja a la gente a pensar en términos de quién va ganando, en vez de quién representa mejor lo que necesita el país. Eso cambia completamente la lógica de una elección, porque deja de ser un ejercicio de conciencia y se convierte en una reacción colectiva, guiada por presión, por miedo o por inercia. Y en ese escenario, los extremos juegan un papel clave, porque simplifican la realidad, la reducen a bandos, a etiquetas, a discursos fáciles de digerir. Pero esa simplificación tiene un costo muy alto. Elimina el pensamiento crítico. Y sin pensamiento crítico, cualquier narrativa puede imponerse. Colombia no necesita más división, ni más ruido, ni más estrategias diseñadas para confundir. Lo que necesita es una ciudadanía capaz de observar con distancia, de analizar sin prejuicios y de decidir sin depender de lo que otros intentan imponer. Porque el futuro de un país no se define por tendencias ni por emociones momentáneas. Se define por la calidad de las decisiones que toma su gente. Y aquí es donde todo cambia. Cuando cada persona entiende que su voto no es un reflejo de lo que ve en redes o en titulares, sino el resultado de su propio criterio. Cuando se deja de seguir la corriente y se empieza a pensar con autonomía, ahí nace una verdadera democracia. El mayor riesgo no es equivocarse al elegir. El mayor riesgo es no pensar antes de elegir, porque cuando una sociedad renuncia a su criterio, abre la puerta a que otros decidan por ella. Hoy no se trata de defender una posición, se trata de defender la capacidad de decidir con libertad, con conciencia y con responsabilidad. Por eso, antes de tomar cualquier decisión, detente. Infórmate, cuestiona, contrasta, piensa. No votes por presión. No votes por tendencia. No votes por miedo. Vota con criterio. Porque el futuro de Colombia no lo define una encuesta. Lo defines tú.